Alexia, buenas tardes para todos. Estimados estudiantes, vamos a continuar con nuestra clase de historia. Vamos a trabajar la semana número 12. ¿Me dan un minuto, por favor? A ver. A ver, chicos. Buenas tardes, Alexia. Buenas tardes para todos. Bien, chicos, como les mencionaba, vamos a trabajar la semana número 12. La semana número 12 es, llamémoslo así, una segunda parte a lo que hemos trabajado en la semana anterior. En la semana anterior estuvimos trabajando el tema de lo que era los inicios del virreinato. Vimos que para 1542 la corona española, después de elaborar las nuevas leyes en Barcelona, establece el sistema del virreinato. Vimos que el primer virrey llega al Perú en 1544 y el último lo tenemos hasta 1520, hasta 1824. Eran 280 años de dominación española. Vimos 40 virreyes, ¿no? Vimos algunos, mencionamos, hoy vamos a mencionar a otros virreyes importantes. Blasco Núñez de Vela, su llegada implicó un reclamo por parte de los españoles conquistadores. Explicamos que estos españoles conquistadores entran en conflicto con la corona española a través de las guerras civiles. La presencia del virrey Toledo puso calma y tranquilidad y estabilizó este sistema, por eso es considerado como el verdadero organizador del sistema colonial. También explicamos en la clase anterior que España, desde la metrópoli, tiene dos instituciones para poder controlar sus colonias. Una de ellas era el famoso Real y Supremo Consejo de Indias, el organismo político que se encargaba de designar autoridades aquí en América. Y esas autoridades eran el virrey, la Real Audiencia, los corregimientos, las intendencias, y de menor rango jerárquico eran los cabildos, pero esa era la decisión del pueblo. Cuando trabajamos el sistema colonial, hacíamos referencia a una economía que se basaba en la minería, pero también una actividad importante fue el comercio, ese traslado de mercancía desde América hacia España y de España hacia sus colonias era controlado por la metrópoli a través de la famosa Casa de Contrataciones de Sevilla, mientras que aquí en Lima tendremos a los comerciantes limeños agrupados en el Tribunal del Consulado. Mencionábamos que a partir de 1569 este sistema se consolida porque el virrey Toledo acabó con todo tipo de reclamo indígena. Los incas de Vilcabamba llegaron a su fin. Se organizó el trabajo, el cobro de tributos, se fortaleció los corregimientos, instauró una inquisición, trajo a los jesuitas, fortaleció las misiones, fortaleció el catolicismo. Su labor fue importante y fundamental. Por eso que en el siglo XVIII, y eso tiene el siglo XVII, disculpen, el siglo XVII, esto tiene relación con lo que ya va a ocurrir en el mundo europeo. Sería una forma de una historia paralela. Lo que ocurre en Europa impacta en América. En el siglo XVII, en la clase pasada decíamos que en Europa está presente la figura de un rey absolutista, totalitario, que concentra en sus manos todo el poder. Hablamos de una monarquía absoluta en el viejo continente. Ese poder del rey absolutista también se ve plasmado aquí en el Perú.
Eso se ve reflejado en, por ejemplo, en el campo educativo y en el campo religioso. Sabemos que en el siglo XVII mayor reclamo social o mayor alteración del sistema no fue visible, ni tuvo un impacto por ahí, algún reclamo, salvo un levantamiento indígena, un reclamo de la población negra, de los mestizos, pero pasó sin mayor dificultad. El siglo XVIII, mencionábamos en la clase pasada, en Europa el siglo XVIII implicó un cambio de los sistemas de gobierno en los principales países europeos. Hablábamos, por ejemplo, de la ilustración del ciclo de las luces, de los iluminados, de las nuevas ideas en el campo político, en el campo económico, la publicación de la enciclopedia como documento que difunde este conocimiento, y esa idea de la ilustración, de querer quitarle el poder absoluto a los monarcas, a los soberanos europeos, condujo primero a una revolución de las 13 colonias americanas y después a una explosión social en Francia con la Revolución Francesa. Esos cambios, esos nuevos escenarios políticos o geopolíticos en el mundo europeo tendrán sus implicancias aquí en América. Mientras que en Europa se hablaba del despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, yo mantengo, centralizo el poder. Esa corriente, ¿no?, ideológica que se mueve de un lugar hacia otro en el mundo europeo, aquí en América, condujo a un proceso de iniciar esa separación política y acabar con un régimen que cometía muchos excesos y que de alguna manera restringía la participación a los criollos, mientras que en Europa se restringía a los comerciantes, a los burgueses. Aquí eran los criollos. Y los criollos vendrían a ser una forma de clase media para nosotros, pequeños burgueses que van a ver en estas nuevas ideas la base ideológica para iniciar esos cambios políticos y sociales. Porque veamos, este proceso de la emancipación tiene dos momentos. Una fase peruana, que se inicia en el siglo XVIII y continúa en el siglo XIX, y una fase extranjera para consolidar este proceso, ya que tanto Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, eran conscientes de que cualquier éxito que lograran en su territorio, y eso no implicaba el fin del sistema virreinal en el Perú, cualquier avance iba a ser improductivo, simplemente iban a estar en constante amenaza, porque aquí se encontraba el virrey más importante de toda América, que era el virrey del Perú. Lima era el centro, el corazón del sistema virreinal, por lo tanto había que buscar cómo apoyar el proceso de emancipación de nuestro Perú. Cuando se habla de la fase peruana, por supuesto que hacemos referencia a los primeros dos movimientos sociales que no lo hacen ni los criollos, ni los mestizos, ni la clase intelectual, lo hace la gente, llamamos así, del pueblo, en este caso las comunidades amazónicas y las comunidades altoandinas o andinas de nuestro Perú. Por ejemplo, para 1740, 45, se tiene ya un escenario de enfrentamiento, de reclamo, de ataque sorpresivo hecho por Juan Santos Atahualpa, aquel que buscará en su momento restituir el imperio de los incas. O la rebelión corta, pequeña en tiempo, pero grande en impacto, que será la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, que conoció como Túpac Amaru II. Y ya en los inicios del siglo XIX, como consecuencia de la crisis española, porque hay que ver el contexto mundial, acuérdense que en 1807, 1808, España en una situación de limbo, de caos, ¿no?, de guerra prácticamente interna, como consecuencia de la presencia de un rey de origen francés que fue el hermano de Napoleón. Esa
situación de inestabilidad política en España, el debilitamiento de su sistema será aprovechado por nuestros criollos, nuestros intelectuales, nuestros precursores, que se alimentan de esas ideas de la Ilustración para iniciar un proceso de cambio. A eso se le conocerá como los famosos movimientos criollos, ya que aquí en el Perú no hubo mayor reclamo social ni juntas de gobierno porque no se lo permitía el virrey, el famoso Fernando de Abascal, que lo veremos en unos minutos. Y ya a partir de 1818, con la consolidación de Chile, ¿no? Previo a la consolidación argentina de 1816, este proceso es, llamémoslo así, poco probable de que sea derrotado. Más bien, el éxito era casi seguro, porque además intervienen otros países, como el caso, por ejemplo, de Inglaterra, que estará interesado en que las colonias las colonias aquí en Sudamérica se desprendan de esa hegemonía, de ese control español, para ser ellos los que tengan en sus manos el poder y se inicie una nueva etapa, una nueva dependencia. Por ejemplo, hemos tenido una dependencia española, después hemos tenido una dependencia en su momento inglesa, después francesa, nuevamente Inglaterra retoma el poder, una dependencia norteamericana y una dependencia hoy en día asiática, porque ya somos un país ya libre e independiente políticamente, pero económicamente seguimos siendo un país, llamémoslo así, de segundo o de tercer mundo, porque no hemos podido tener una solvencia económica que nos permita tener cierta autonomía y cierta libertad para hacer reformas o para hacer algún tipo de cambio estructural. Seguimos siendo un país que depende mucho de lo que ocurra en el escenario y en el contexto mundial, como ocurre en la actualidad. Esa emancipación fue posible gracias a la participación de criollos, por ejemplo, Hipólito Unanue, José Baquijano y Castillo, el caso de Toribio Rodríguez de Mendoza, el caso de Juan Pablo Vizcardi Guzmán, el caso de Faustino Sánchez Carrión, y otros que van a expresar también sus ideas políticas, porque van a buscar una forma de difundir lo que piensan, siempre refugiándose en seudónimos para evitar ser descubiertos y haya una represalia por parte de los españoles. Entonces la independencia peruana fue un deseo de tener libertad, como ya había ocurrido en las 13 colonias y por supuesto en la Revolución Francesa, que son las dos revoluciones que sirven de inspiración para los futuros reclamos sociales en el mundo. Por supuesto que en este proceso de emancipación, y lo vamos a ver más adelante, vamos a ver dos corrientes. Ojalá hubiese quedado así, pero en dos corrientes, ¿no? Conservador y liberal, ¿no? O reformista y separatista, y tuviésemos dos corrientes y siempre estuviéramos buscando qué hacer. Hoy en día tenemos 20 opciones, creo que 17 también en carrera, y no sabemos qué hacer, porque cada uno te ofrece cosas particulares, pero no hay una estructura que nos garantice que lo que se dice se va a cumplir. Pero ya eso es parte de un análisis moderno de nuestra situación política peruana. Como mencionábamos, serán los indígenas los que van a iniciar este reclamo. Como siempre, será la gente del pueblo la que da ese primer impulso para reclamar. Por eso es que políticamente quizás siempre nos utilizan a nosotros, al pueblo, para hacer, como se dice, esa carne de cañón, ese experimento social. Y cuando esto tenga cierta aceptación, cierta posibilidad de tomar el poder, lo hacen y después todo se diluye. Bien. En este siglo XVIII, vemos aquí está Juan Santos Atahualpa, vamos a ver la de José Gabriel Condorcanqui, vamos a ver la rebelión de los aymaras con Cristóbal Tupac Amaru, con Vilcapasa y otros líderes indigenistas aquí, básicamente Perú y Bolivia. Ojo, este era el Perú, porque lo que está ahora de rojo era, acuérdense, nuestro Alto Perú, ¿no? Que es actualmente Bolivia. Y los criollos, como Francisco de Sela, Juan Castillo, Mateo Macagua, los hermanos Angulo,
los comerciantes de Lima, los abogados de Lima, los abogados del Cusco, los estudiantes de la Escuela de Medicina de San Fernando, los estudiantes del Real Convictorio de San Carlos, los estudiantes del San Felipe Neri, o sea, toda la gente a inicios del siglo XIX participa en este proceso de emancipación, pero viendo también de un lado su propio sistema, sus propios intereses particulares, que eso quizás fue lo que un poco opacó esta situación de reclamo social que veremos más adelante. Entonces no hay que olvidar que los criollos y los indígenas son los que van a mover, ¿no?, lo que después conseguirán básicamente los famosos criollos y algunos otros personajes importantes de estos tiempos de emancipación. Bien, veamos el primer movimiento. Como les mencionaba, este movimiento social que se desarrolla durante la colonia tiene como escenario, tiene como punto de partida, no a los criollos, no a los mestizos, no entre comillas a los pequeños burgueses, sino inclusive a población que hoy en día está al margen de estos beneficios que da el Estado, ¿no?, que son las comunidades amazónicas. Quizás lo que hemos viajado por Pichanaki, hemos viajado por Posuso, por La Merced, por Chanchamayo, por Rioja, por la zona del Alto Amazonas, por Bagua, ¿no?, y otras zonas de la Amazonía. No hemos llegado a todo, pero hemos tenido oportunidad de viajar. Ahí pues tenemos comunidades chipibos, conibos, aguajún, achanincas. Bueno, esta vez el escenario es la selva central, ¿no?, la que permite llegar a lo que es Posuso, La Merced, Chanchamayo, Pichanaki, Tarma, parte de Jauja, ¿no?, que bueno, en este caso Jauja no es pues, selva, es región alto andina, pero es camino a esta zona. Es la zona del Gran Pajonal, ¿no?, la zona del Gran Pajonal. Es la zona donde se va a mover, donde va a interactuar el famoso líder indigenista Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa es un cacique, pero no es un cacique, pues, llamémoslo así, de montón, llamémoslo, ¿no? Si queremos ver esa parte para destacarlo, ¿no? No desmereciendo a otros. Sino es un cacique que tuvo la oportunidad de viajar a Europa. Por lo tanto, fue testigo presencial de los cambios en el viejo continente. Que tuvo la oportunidad de pasar por Inglaterra, pasar por Europa, estar por el norte del África y regresar al Perú. Lideró a un grupo de indígenas amazónicos para cuestionar el sistema imperante, el sistema abusivo de la mita, ¿no?, la imposición del cristianismo a través de las famosas misiones franciscanas que salían desde Ocopa, desde Concepción. Este movimiento tiene éxito, la pregunta en admisión, el primer movimiento social durante la colonia, durante el virreinato, el primer movimiento social es el movimiento de este líder indigenista Juan Santos Atahualpa. La otra pregunta, ¿fue el movimiento social más extenso que se haya producido durante la colonia, durante el virreinato? Porque podemos encontrar algunos textos 1742 hasta 1756 y en otros hasta 1761. Porque se tiene información que a partir de 1756 este líder indigenista tuvo cierto acercamiento con las autoridades coloniales y ahí desaparece de forma misteriosa, nunca se le capturó. Profesor, ¿y por qué tanto tiempo duró? Entre unos 15 y unos 20 años este movimiento. Es por la zona, es por el conocimiento de la zona, es porque ahí se permite aplicar la táctica de guerra de guerrillas. Acuérdense que la única derrota que ha sufrido Estados Unidos en toda época de potencia militar ha sido en Vietnam, por esa guerra de guerrillas. Lastimosamente esta zona, que hoy en día es la ceja de selva, una zona adyacente, cercana al Brae, inclusive sirve como refugio para los últimos remanentes de Sendero. No sé, ¿por qué no pueden acabar con Sendero? Porque la zona es difícil,
conocimiento especializado, tener que vivir, conocer aquí los lugares donde realizar, hacer emboscamientos o generar unas bajas visibles para las fuerzas policiales o armadas en su momento. Cuando se va a sublevar Juan Santos Atahualpa, era virrey del Perú Antonio de Mendoza, Juan Antonio de Mendoza. Aquí se inicia el movimiento, pero ese movimiento se sigue desarrollando durante el gobierno de José Antonio Manso de Velasco, el famoso conde de Superunda. Y este virrey es quien más tiempo gobierna el Perú, desde 1745 hasta 1761. 16 años. En ese tiempo, él produjo este movimiento. ¿Cuál fue el objetivo? No solamente era restablecer algunas costumbres ancestrales de la población amazónica peruana, sino su objetivo era expulsar a los españoles, expulsar a la población negra, ¿no? En un primer momento. Aunque después lo integra, lo va a integrar. Otro objetivo que buscaba era restaurar el Tahuantinsuyo, porque él se consideraba descendiente de los incas, a pesar que era un líder amazónico. Repito, es el primer movimiento social que surge durante la colonia y se desarrolla en la selva central, en el Gran Pajonal, conocida esa zona, y la guerra de guerrillas fue la táctica a utilizar este líder indigenista. El otro movimiento de trascendencia histórica lo va a conducir un mestizo, ¿ya? Indígena, amazónico, y ahora un mestizo. Ese mestizo es José Gabriel Condorcanqui y Noguera, llamado o el autoproclamado segundo Túpac Amaru o Túpac Amaru II. José Gabriel Condorcanqui era un arriero, un hombre que se encargaba de trasladar mercancías entre Cusco y Puno, entre Cusco, Puno y el Alto Perú. Pero aquí en el siglo XVIII se va a producir cambios en la administración colonial. Comienza a buscarse centralizar el poder. Y esa era una influencia de la Ilustración. Por lo tanto, cuando se ve afectado, llamémoslo así, económicamente, Túpac Amaru, que era un cacique, ojo, él y el anterior, ellos son caciques. ¿Y quiénes podían vestirse al estilo español? ¿Quiénes estaban exonerados de pagar tributos? ¿Quiénes no mitaban, pero colaboraban con el corregidor? Era Túpac Amaru, cacique, y cacique Túpac Amaru, pero también lo era en su momento Juan Santos Atahualpa. Ellos eran caciques. Inclusive existía una escuela de caciques. Ellos recibían formación, educación formal, por supuesto en manos de los jesuitas. Entonces sus intereses se ven afectados. Por eso que Túpac Amaru, al ver que su comercio ya no se puede desarrollar con libertad, porque Puno ya no le pertenece al Perú, le pertenece al virreinato del Río de la Plata, encima aumentan los impuestos, especialmente la alcalá y los impuestos que implicaba lo que era el negocio, el comercio terrestre interno, que era para los arrieros, Túpac Amaru. Túpac Amaru decide levantarse en Tinta, ¿ya? Inicia la rebelión. Era consciente que para ganarse el apoyo popular, para recibir el respaldo necesario de mestizos, de mulatos, de zambos y de algunos criollos, tenía que hacer algo que llamase la atención. Y esto que llamó la atención fue actuar a su amigo, porque, ojo, el corregidor, ¿con quién trabajaba de la mano? Con el cacique. Capturar al corregidor y juzgarlo en plaza pública delante de los indígenas
fue para él popularidad, llamámoslo así, ¿no? Y respaldo a su movimiento. Por eso que el día 10, después de haber capturado a su amigo Juan de Arriaga, lo va a colgar en Quinta, en la plaza pública. Para ganarse a los esclavos negros y algunos indígenas, no solamente decreta la libertad de los esclavos, sino que decreta la abolición del tributo indígena, dos medidas importantes para su movimiento. El 18 de noviembre, Túpac Amaru se enfrenta a las tropas realistas en Sangarará. Esa batalla en Sangarará fue para Túpac Amaru una gran victoria. Y en vez de concentrarse quizás el movimiento en el Cusco, apoyándose básicamente en los quechuas, Túpac Amaru quiso expandir el movimiento hacia el Alto Perú y entró en contacto con los aymaras. Muchos dicen que eso fue un error porque será la búsqueda de esta expansión será aprovechada por el virrey, ¿no? Agustín de Jauregui, para mandar una tropa que al final, en abril del próximo año, 5 meses después, ser derrotado en Chicacupe. Tener que visualizar la ejecución de su esposa, de sus hijos, de su hermano, antes de ser cruelmente ejecutado. El 18 de mayo será ejecutado Túpac Amaru. El movimiento de Túpac Amaru tuvo un sentido anticolonial, rechazar el sistema colonial, pero también antifeudal, rechazar el latifundismo, la concentración de tierras en pocas manos. ¿Qué consecuencias traerá el movimiento de Túpac Amaru? Lo veremos en unos minutos. Ojo, que es un movimiento corto, cortísimo, pero vamos a ver cómo impactó, cómo despertó a otras clases sociales que deberían tener quizás mayores razones para levantarse, pero que se encontraban quizás adormecidos, aletargados, ¿no? En esta poca valentía de reclamar en su momento sus derechos. La etapa del movimiento Túpac Amaru, hemos hecho una primera etapa, básicamente en el Cusco, cuando logra su primera victoria, y la segunda etapa cuando quiso expandirse por el Alto Perú, especialmente a través de las comunidades aymaras. Y siempre había cierta rivalidad entre quechua y aymara. Y acuérdense que inclusive en el Perú se hablaba quechua y se hablaba aymara, ¿no? Hasta ahora el quechua sigue siendo un idioma oficial y el aymara más que nada es una lengua, un dialecto, un idioma que se difunde mucho más en la zona de Bolivia, que es y era parte de nuestro Perú. ¿Qué le mencionaba? ¿Por qué se levanta Túpac Amaru? No solamente porque sus intereses van a ser afectados, sino porque la población indígena no solamente va a estar sometido a un sistema tributario abusivo, sino también a un sistema de trabajo sobreexplotador, como el caso, por ejemplo, de los obrajes, especialmente para las mujeres. La explotación minera, que al final era el cementerio para muchos indígenas, y que acuérdense, el virrey Toledo fue quien estableció de forma definitiva el trabajo en las minas entre 18 y 50 años. El corregidor, ¿por qué era odiado y por qué había que ejecutar al corregidor? Porque él es quien repartía las mercancías que llegaban al pueblo. Lo use, no lo use, le guste o no le guste, está obligado a comprar. Y como está comprando y no tiene dinero, la única forma de pagar es trabajando, y eso lo hace a través del sistema de la explotación de la mina. Miren ese círculo vicioso. ¿Qué consecuencias trajo el movimiento de Túpac Amaru? Todas ellas preguntas, ¿ah? Todas ellas preguntas en los exámenes. Por ejemplo, Túpac Amaru logró que se estableciera una audiencia. El único país en Sudamérica que va a tener dos audiencias en su territorio será el Perú. Había una audiencia de Lima, una de las más antiguas, y se establece en 1784 una audiencia en el Cusco, la última audiencia creada en el
Pero para poder crear estas intendencias, acuérdense que Túpac Amaru logró que los corregimientos sean anulados. ¿Qué más logró Túpac Amaru? Y miren aquí este mapa. Aquí en esta parte se dan cuenta que actualmente nos faltaría una porción de territorio. Esa porción que nos falta es Puno, que habíamos ido, fue a formar parte del otro virreinato, del virreinato del Río de la Plata. Pero Túpac Amaru reclamaba porque decía que ese es un circuito natural, comercial para nuestro país. Por eso que Puno regresa en 1797 nuevamente a formar parte del Perú, ¿no? Y hoy en día sabemos que uno de los lugares donde hay comercio, aunque comercio con evasión tributaria, es Puno. Otra consecuencia de este movimiento de Túpac Amaru, el despertar. ¿A quiénes? A los criollos. Los criollos van a reflexionar y van a decir, un indígena ha sido capaz, primero, de ejecutar a una autoridad colonial, ha ejecutado a un corregidor. Su movimiento ha logrado que se instaure una audiencia, ha logrado que se haga cambio estructural en el sistema. Si lo ha hecho un indígena, ¿qué nos falta a nosotros los criollos para poder desarrollar y establecer quizás también un sistema, o mejor dicho, establecer esos cambios? Vayamos a ver España. 1807. España comienza a ser tomada por las tropas napoleónicas. ¿Qué pasó con España? Autorizó a Napoleón pasar por su territorio con la condición de que ellos se dirigían a Portugal, que era el único país que no había respetado el bloqueo continental que había establecido Napoleón. Cuando llega a Portugal, encuentran que los reyes, el rey de Portugal, la corte y sus familiares se habían venido hacia América, hacia el Brasil. Regresaron las tropas napoleónicas. Napoleón logró que Carlos IV abdicara a favor de Fernando VII. Fernando VII abdicó a favor de su padre, anciano. A eso se llamó la farsa de Bayona. Y su hermano José Bonaparte, llamado con el apelativo de Pepe Botella, será rey de España. ¿Qué ocurrió en España? El pueblo se va a levantar. Pero esa crisis ya se acentúa en el siglo XIX, fue parte de estas famosas reformas borbónicas. ¿Qué implicaron las reformas borbónicas en América? Que se perdieran parte de los privilegios y por supuesto que el Perú va a verse completamente afectado. Primero, porque el único lugar donde podían llegar mercancías a América era el Perú. Ahora, con las reformas borbónicas, se abren otros puertos. Por lo tanto, ya no es necesario que lleguen a el Callao, podían desembarcar en Buenos Aires, en Valparaíso, podían desembarcar en Guayaquil, en Panamá, en Portobelo, en Cartagena de Indias, en el puerto de Arica, en el puerto de Hilo, en el puerto de Paita, en cualquier lugar, lo cual afectó los intereses comerciales de una clase, de una burguesía naciente peruana. Para algunos, simplemente mercantilista. Se cambió, ojo, Perú perdió la hegemonía absoluta de Sudamérica, porque se crearon el virreinato del Río de la Plata, Argentina, Bolivia, inclusive un poco de Chile, y el virreinato de lo que era Nueva Granada, Panamá, Colombia, Venezuela y Quito, Perú reducido. Otra medida tomada durante las reformas borbónicas, la expulsión de los jesuitas en tiempo del virrey Amat y Juníez. Se expulsa a estos jesuitas, los que habían servido como soporte ideológico para lo que era la consolidación del cristianismo, pero que entre comillas eran considerados como traidores por no haber educado de forma rígida a los caciques, que son los que van a liderar este movimiento. Otra medida que se toma en estas reformas borbónicas, por ejemplo, es aumentar los impuestos. Toda esa situación hizo que esto sea, como se llama, un hervidero de grillos, todo un problema de inestabilidad. Peor aún con España, porque a inicio del siglo XVIII, España, su rey Carlos III el Hechizado, no tuvo hijos. Al no tener hijos,
se disputan la corona española, los ingleses y los franceses. Los ingleses, a través de su dinastía borbónica, se apodera el poder político de España, pero Inglaterra, a cambio de ello, de aceptar que Francia asuma la conducción de España, le pide que firmen el Tratado de Utrecht. Y ese Tratado de Utrecht era la libertad que Inglaterra quería para poder comercializar con sus colonias, con las colonias americanas. Por lo tanto, esta situación de inestabilidad favoreció mucho a lo que va a ser el proceso de la emancipación. Bien, chicos. Vamos a recibir. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Me están escuchando? ¿Me confirman, por favor, si está llegando correctamente? Sí. ¿Me escuchan? Ok, muchas gracias. Bien, vamos a recibir esas reformas borbónicas. En el aspecto político, ya hemos dicho que se van a crear las intendencias. Se anularon los corregimientos y se crean las intendencias. Se forma un ejército, pero no un ejército cualquiera, sino un ejército profesional que defienda justamente estas reformas. Reformas en la iglesia, básicamente la expulsión de los jesuitas. En el aspecto económico, se aumentan los impuestos, se da libertad comercial y se comienza a regular el ingreso de las mercancías extranjeras, como va a ser el caso de registro de navío y registro de permiso que tendrá que tener Inglaterra para ingresar sus mercancías hacia América. Pero eso será, como se dice en el argot popular, una coladera, porque al final, para el siglo XVIII, España ya no tiene siquiera una flota importante, una armada importante, y lo que tiene Inglaterra son embarcaciones que le van a permitir tener una hegemonía sobre los demás países europeos, y eso va a quedar reflejado en 1805, cuando Inglaterra destruye a la armada española, la armada francesa en el combate de Trafalgar, y eso le da el rango de la reina de los mares. En el aspecto social, lo que va a haber es un distanciamiento entre criollos y españoles peninsulares, que se va a ver reflejado justamente en un movimiento de emancipación. En el aspecto cultural, la educación pasó a manos del Estado. ¿Quién tenía el control de la educación? Básicamente los religiosos, en este caso los jesuitas, para nosotros, ¿no? Se va a comenzar a fomentar un poco la educación, se va a comenzar a fomentar un poco lo que es la actividad académica y científica, y quizás eso lo vamos a encontrar nosotros con ese famoso Real Convictorio de San Carlos, que lo veremos en unos minutos. ¿A quiénes afectaron esas reformas borbónicas? Al virrey, cuyo poder se va a ver limitado, ¿no? A los criollos, que van a estar siempre marginados de cualquier beneficio, y a los peninsulares residentes, cuyos privilegios también van a estar en cuestionamientos por esta centralización de poder que se busca a partir del siglo XVIII, a partir de la famosa ilustración de esos cambios políticos y sociales en el viejo continente. Bien, regresamos a España. Estábamos en España. Estábamos en España. Ya. Estábamos en España. Decíamos que España había sido tomada por las tropas napoleónicas. El pueblo español rechazó esta imposición. Para poder buscar el retorno de Fernando VII a la corona, el pueblo español decidió formar juntas de gobierno. Esas juntas de gobierno lideradas muchas veces por los burgueses, ¿no?, que estaban en contra de ser parte nuevamente de un imperio que limitaba su radio de acción. Estos burgueses van a verse separados de alguna manera por ideas contrarias. Una cosa eran los liberales, los que se inspiraban en la Revolución Francesa y en los cambios que se habían producido, y algunos que querían mantener el sistema absoluto y totalitario. Entonces, liberales y absolutistas, que lo veremos en unos minutos, con otros nombres aquí en el Perú. Esta Corte de Cádiz, la Corte de Cádiz, o estas juntas de gobierno, formaron una junta central, y esta junta central convoca a una corte constituyente, vea, asamblea o corte constituyente, constitución. ¿Y qué tiene España para 1812?
en esta corte de Cádiz, donde inclusive un peruano, Vicente Morales Tuárez, preside esta corte de Cádiz. En esta corte de Cádiz se va a establecer un conjunto de reformas, como por ejemplo el sufragio directo, la igualdad ante la ley. Esta igualdad fue la que permitió que en América el criollo, que había estado marginado, y el español peninsular, que tenía privilegios según esta nueva constitución, ahora tienen la misma igualdad. Se supone que esta corte puso punto final al sistema del antiguo régimen, no solamente en España, sino en diferentes lugares del viejo continente. Los precursores peruanos. A partir de, o mejor dicho, a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX, cuando España tiene una situación de crisis, comienzan a surgir lo que nosotros conocemos como nuestros precursores. ¿Quiénes son los precursores? Los ideólogos. ¿Quiénes son los ideólogos? Los que proponen cambios e ideas. Los que a través quizás de escritos, manuscritos o publicaciones incentivan a la población a levantarse y a provocar un cambio social. Estos precursores, que son los que realizan esa actividad ideológica, se van a dividir en dos grupos. Los que son reformistas, los que quieren cambios, cambiar la forma, ¿no? Modificar la figura, pero mantener quizás la estructura. Son los que quieren cambios, pero que esos cambios no signifiquen un desprendimiento total y absoluto con la corona española. Son los que dicen España es la madre patria, por lo tanto tenemos que mantener ese cordón umbilical con la península, con el imperio. Mientras que los separatistas es la corriente que busca una ruptura con España y los que proponen que Perú y las repúblicas en Sudamérica tienen que adoptar un sistema donde hay una plena división de poder, o sea, la república. Estos están a favor de la monarquía, a favor de la república. Miren cómo influye la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa fue primero monárquica y después republicana. Monárquica con las asambleas, en este caso republicana con Robespierre. Aquí tendremos los dos grupos, los reformistas y los separatistas, que después cuando comienza la república, estos reformistas son los conservadores y estos separatistas son los liberales. Y vamos a ver debates ideológicos entre conservador y los liberales más adelante. Y veremos básicamente las constituciones. Constitución liberal, constitución conservadora, constitución liberal, constitución conservadora, y tendremos, acuérdense nosotros, 13 constituciones hasta el día de hoy. Veamos estos precursores continentales. Primero los que con sus escritos, manuscritos y con sus prédicas son los que van a comenzar a aperturar, a despertar a la clase social que estaba aletargada, adormecida en nuestro continente. Uno de ellos es un peruano, Juan Pablo Vizcardi Guzmán. Ojo, de él, en esta emisión vas a encontrar 4 o 5 preguntas. Primero, es considerado como el ideólogo de América. Juan Pablo Vizcardi Guzmán, jesuita, expulsado en 1767 en el gobierno del virrey Amat y Juníez. Fue expulsado y se fue a Inglaterra. Se alimentó de los cambios sociales y en 1792 elaboró el primer documento separatista que surge en América. Ese primer documento separatista es la famosa Carta a los Españoles Americanos. ¿Y qué propone Juan Pablo Vizcardi Guzmán en esa Carta a los Españoles Americanos? La separación de España. Con una frase: criollo, esta es tu tierra. Peruano, esta es tu tierra. Y quien nace en estas tierras tiene más derecho que cualquiera que haya venido a asumir algún tipo de cargo, algún tipo de función que es momentánea, pero esta es tu tierra, nace patria. Ojo, y cuando dice españoles americanos, hace referencia a los criollos, hace referencia al lugar de nacimiento. Francisco de Miranda, uno de los más célebres
precursores continentales que va a tener América. Fundador con Andrés Bello de la famosa Gran Logia Americana, ¿no? Reunión de intelectuales que debaten sobre cómo debe realizarse este proceso, donde inclusive estará inmiscuido ahí Bolívar en su momento. Miranda era un hombre que trajo, o tenía más que traer, tenía una experiencia acumulada de años. Participa en la revolución de las 13 colonias americanas, participa en la Revolución Francesa y organiza el primer movimiento separatista aquí en Sudamérica. Y también es quien trajo este documento que se había dado a conocer en Europa y que estaba directamente dirigido a los criollos, ¿no? Trajo esta carta, la publicó, primero la tradujo al castellano y publicó este documento importante para los criollos americanos. Antonio de Nariño es quien difundió, tradujo y difundió el documento más importante conseguido durante la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Eso de libertad, igualdad, fraternidad, propiedad privada y todo lo que se plantea como logro en la Revolución Francesa, ahora es de pleno conocimiento. Las ideas de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, la enciclopedia también llega al Perú. También se va a difundir estas ideas y estos pensamientos de estos intelectuales que comienzan a provocar esos cambios sociales. Por eso mencionaba, miren, estos cambios comienzan en 1790 y recién se ven plasmados casi 40 años después. Nuestros precursores peruanos. Antes de hablar de nuestros precursores peruanos, para 1791 se decidió crear una famosa, la Sociedad Amantes del País. Sociedad Amantes del País. Gente que estaba enamorado del país, que gracias a sus escritos o sus manuscritos o a sus investigaciones querían resaltar la riqueza peruana y despertar esa idea de grandeza que tenía el Perú. Estos reformistas y separatistas, pero especialmente los reformistas, que se agrupaban en esa sociedad amante del país, van a tener un manuscrito, una publicación, conocido como el Mercurio Peruano. Alguna vez pregunto, un par de veces pregunta. El primer órgano difusor de las ideas sobre el proceso de emancipación en el Perú, el Mercurio Peruano. ¿Quiénes escriben en el Mercurio Peruano? Baquijano y Carrillo, que era el presidente, Hipólito Unanue, que era el secretario, ¿no? Los dos escribían con seudónimos para no ser descubiertos. En esos tiempos, Perú es testigo de la presencia de Alexander von Humboldt, que hace es un estudio de la riqueza teológica y marina de nuestro país. Por eso que inclusive la corriente de Humboldt, o en su momento la visita del italiano Antonio de Raimondi, que va a ver en la minería el futuro de nuestro país, señalando para algunos la frase y para otros no, que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro, para hablar de la gran riqueza minera que tenemos en el Perú y que nos permitiese ser un país quizás de primer orden, pero lastimosamente todo eso está en manos de inversiones extranjeras y a veces vemos muy poco de las ganancias. No sé si ustedes han visto en estos días, el cobre ha llegado a su máximo valor comercial nunca antes visto en la historia. Me quedó $4 la libra, la onza, no sé cómo se mide el cobre en estos tiempos. Bien, estos reformistas, integrados por José Baquijano y Carrillo, este criollo rector de San Marcos, que pronuncia un elogios al virrey Jáuregui, el virrey que gobierna cuando es ejecutado Túpac Amaru, o Toribio Rodríguez de Mendoza, el famoso rector del Real Convictorio de San Carlos, hoy en día la Casona de San Marcos, considerado como el padre de los próceres, ¿no? Peruano, que en su centro de difusión
se difundió la Ilustración, por eso Abascal va a decir en algún momento, ese centro de enseñanza es un centro subversivo que hasta los ladrillos conspiran contra el sistema. Hipólito Unanue, fundador del primer jardín botánico en el Perú, es prócer de la medicina peruana, fundador de la Escuela de Medicina de San Fernando, ¿no? Y secretario de la Sociedad Amante del País. Y también podríamos decir que, bueno, si utilizamos bueno, una palabra peyorativa, como se le llama, será un tránsfuga, porque primero va a participar representando al virrey Joaquín de la Pezuela, después representa a San Martín y termina siendo secretario, o mejor dicho, el primer ministro de Hacienda de nuestro país. O otros llamarán, pues no, simplemente era un funcionario que estaba al servicio de la República. Ya cada uno toma, pues, partida de el verdadero papel que cumplirá Hipólito Unanue, que nadie discute, es uno de los médicos, uno de los primeros médicos que tiene nuestra nación, e hizo justamente un gran cambio en lo que es la medicina peruana en nuestro país. Entonces, todos ellos lo que proponían era un cambio, pero que este cambio no sea radical, que se mantenga ciertos beneficios a quienes, a los españoles, y no desprenderse, no separarse de España. En el caso de los separatistas sí, pues ellos quieren que haya una república, y esto implicó en su momento separarse de la metrópoli. No mantener ningún tipo de vínculo, salvo quizás comercial o de relaciones exteriores. Dos precursores, José de la Riva Agüero, conocido por haber presidido la segunda junta gubernativa, la que dirigió la segunda campaña a puertos intermedios y que a la vez era el primer presidente del Perú. El primer presidente nombrado como consecuencia también de un golpe de Estado o simplemente un gobierno de facto, como se le conoce en la actualidad. Y el caso de Faustino Sánchez Carrión, el famoso solitario de Sayán, ¿no? El principal defensor de las ideas separatistas, y esto lo difundía a través de su periódico La Abeja Republicana, y escribía bajo el seudónimo del Tribuno de la República o el Solitario de Sayán, ya que los monárquicos, en este caso la corriente reformista, también tenía pues apoyo en la Sociedad Patriótica de Lima y también en un diario conocido como El Sol. Bien, estas ideas iniciales de los reformistas implicó para los criollos buscar cómo iniciar este proceso. Había que buscar el momento quizás preciso, quizás importante para poder dar esa oportunidad de iniciar repito, este proceso de emanciparse. ¿Y cuál fue el proceso? Por supuesto que la crisis española. Mientras en España, como mencionábamos hace algunos momentos, a ver, mientras nosotros hablábamos aquí que en España hay corte de Cádiz, aquí en América, aquí en nuestro territorio, cuando hablamos de América, hablamos de toda Sudamérica, estos criollos dijeron, si en España hay juntas de gobierno, nosotros también queremos juntas de gobierno, porque nosotros queremos apoyar que Fernando VII regrese al trono, porque somos fieles a la corona española. Hábilmente, el virrey Fernando Abascal, el último gran defensor de la monarquía española, el último gran defensor, se dio cuenta que esta situación no era pues para apoyar ese proceso, sino era para ganar protagonismo. Y lo que él visualizó es que estos criollos querían empezar una independencia o un separatismo. Por eso que la junta de gobierno que se van a establecer en América, se van a dar, por ejemplo, en Bogotá, Santa Fe, en Caracas, en Quito, en La Paz, en Chuquisaca,
aquí en Santiago, en Buenos Aires, en toda Sudamérica, van a haber juntas de gobierno. Donde no habrá juntas de gobierno es en el Perú. Y ahí mira, profesor, ¿y por qué no en el Perú? ¿Por qué en Lima no tuvo junta de gobierno? Porque aquí no se permitió, porque estaba la presencia española. La presencia española era algo, la presencia española, estaba aquí firme, porque Lima era el centro del sistema, donde estaba el mayor ejército español. Por lo tanto, él hábilmente no permitió una junta de gobierno en Lima. Y lo que hizo más bien Abascal es iniciar una lucha contra todas las juntas de gobierno. Todas las juntas de gobierno van a ser derrotadas. La única junta de gobierno que no va a ser derrotada es la Junta de Buenos Aires. Por eso que el proceso de la emancipación comienza aquí en Buenos Aires. Y si en Lima, si en el Perú no hubo juntas de gobierno, ¿qué hicieron los criollos? Simplemente los criollos esperaron un momento preciso para participar. Porque estos argentinos eran conscientes que mientras no se independizara el Perú y no se lograse derrotar al virrey del Perú, cualquier avance iba a ser improductivo. Por eso que intentaron a partir de 1811 ingresar por la zona del Alto Perú, o sea, por la zona de Puno, por la zona de Cusco. En Lima, lo que hubo, más que en Lima, en Tacna, en Cusco, en Huánuco, hubieron movimientos criollos. Por ejemplo, y al comienzo lo señalábamos, Francisco Esel en Tacna, Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo, Juan Crespo y Castillo, Enrique Payardelli, todos ellos buscaron apoyar el ingreso argentino por la zona del Alto Perú. A pesar del intento, todos esos apoyos fueron derrocados por las tropas realistas. Y en Lima hubo reclamos de estudiantes de San Felipe Neri, del Real Convictorio de San Carlos, de la Escuela de Medicina de San Fernando, de los abogados de Lima. Todos buscaron de alguna forma apoyar el ingreso de otros criollos de otros países, especialmente la de Argentina, que se mantuvo firme. Por eso que el proceso de emancipación comienza, repito, aquí en Buenos Aires, aquí en Argentina. El proceso de independencia de América, la corriente libertadora del sur. Le mencionaba que Argentina es quien inicia este proceso de emancipación. Abascal pudo con todas las juntas de gobierno, con la que no pudo es con la de Buenos Aires, porque además Buenos Aires tenía el respaldo de Inglaterra. No solamente era Buenos Aires, sino inclusive hasta el propio Santiago. Por eso ese proceso de emancipación va a estar apoyado financieramente por Inglaterra. San Martín apoya el proceso de independencia de Argentina. En 1812 formó su regimiento Graneros a Caballo y en la batalla de San Lorenzo, Argentina se independiza. El primer país que logra la independencia aquí en Sudamérica es Argentina. Los argentinos, nuevamente, conscientes que esta victoria, llamémoslo así, inicial, era simplemente algo simbólico, porque mientras se mantuviera el virrey del Perú, nada, ningún avance tenía trascendencia. Por eso que San Martín hábilmente ya no insiste en ingresar por el Alto Perú, ya no ingresa por aquí, sino que San Martín lo que hace es una hazaña algo inesperado. Fue cruzar los Andes, cruzar la cordillera de los Andes, sobre casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, incluido su arsenal militar. Este cruce se produjo en 1817, en enero de ese año, por el Paso de los Patos o Pase de Uspallata.
¿Y hacia dónde llegaron? Hacia el Valle de Aconcagua, sorprendiendo a las tropas realistas que se encontraban acantonadas aquí en Chile. Por eso que habrá 3 batallas que van a permitir la consolidación de Chile. Y lo vamos a ver esto por acá. En 1817, después de haber bajado por el Valle de Aconcagua, se produjo la batalla de Chacabuco, la primera victoria de las tropas patriotas. Chile declara su independencia, declaró su independencia, la va a consolidar después. Por eso que los chilenos consideran el 5 de abril como su fecha de independencia, pero aquí declararon su independencia. Se produjo un conflicto en Cancha Rayada, donde vencieron los realistas, a lo que desanimó a algunos patriotas chilenos. Sin embargo, al año siguiente, en Maipú, se consigue una victoria definitiva, logrando Chile ya consolidar su independencia. Regresemos hacia atrás. Después de haber logrado la independencia de Chile en 1818, Chile y Argentina, la burguesía bonaerense y de Valparaíso, lo que hicieron es organizar una escuadra, una expedición militar hacia el Perú. Para ello tenían que contratar a alguien que tuviera experiencia para que haga ese trabajo. Y miren, aquí está la influencia inglesa. Porque Lord Thomas Cochrane fue el designado para navegar entre 1819 y 1820 las costas del Perú. Y es Cochrane quien, en base a las recomendaciones que hará, él decía que debían participar las guerrillas o montoneras. Sin embargo, San Martín, él era un reformista. Él lo que quería es llegar a un acuerdo entre criollos y españoles para lograr la independencia sin guerras. Y eso lo vamos a ver en el Perú. Entonces, ¿fue importante la expedición de Lord Thomas Cochrane? Sí, Lord Thomas Cochrane hizo ese famoso recorrido por la costa peruana, y gracias al viaje de Lord Thomas Cochrane se decidió que San Martín desembarcara en Pisco. En Pisco. Pisco será el primer cuartel general de San Martín. San Martín va a permanecer en Pisco unos 10 días, y después de este breve descanso en Pisco, va a tener una conversación previa conocida como la Conferencia de Miraflores con el virrey Joaquín de la Pezuela. Pero aquí, para tener ciertas precauciones, San Martín manda a un representante, que en este caso será Alves de Arenales y Tomás Guido, y el virrey La Serna también manda, La Serna no es, en este caso el virrey Joaquín de la Pezuela también manda a sus representantes a Villar y a Hipólito Unanue para que puedan conversar. ¿Cuál es el planteamiento que hace San Martín? San Martín no va a proponer una monarquía. San Martín quería un rey para el Perú, aunque una monarquía constitucional, pero al final un rey para el Perú. Mientras que los españoles pedían que se respetara la Constitución de 1812, esa Constitución que se había aprobado, que se había aprobado en España. 1800, acá está, la Constitución de 1812. Entonces, eso es lo que proponían los españoles, mientras que San Martín proponía una monarquía. Como no se pusieron de acuerdo, fracasó esta primera conferencia. Ojo, que San Martín lo que busca es conversar. Por eso no dice aquí, lo que busca San Martín es llegar a un acuerdo y lograr una independencia sin guerras. Como este encuentro
no tuvo el resultado favorable, como hubo ese desencuentro, llamémoslo así, San Martín mandó a su militar, el que dirigía las tropas patriotas, a hacer una expedición por la zona centro del país, ¿no? De Pisco subieron hasta Guaitará y de Guaitará utilizaron 2 carreteras que se dirigen hacia la zona centro del país. Hicieron un recorrido por toda la zona centro del país antes de llegar y desembarcar en Ancón y después dirigirse hacia Huaura. En ese recorrido que se hace por la zona centro del país, por todo este recorrido, se produjo una escaramuza, un posible enfrentamiento militar entre un batallón realista llamado Numancia y el batallón patriota. Los realistas de este batallón Numancia decidieron pasarse al lado de San Martín, dejando a los españoles. A ese acto, a este, llamémoslo así, engaño, llamaríamos así, un engaño, o a esta traición que sufrirán los españoles, será el pretexto para que las tropas españolas hagan un motín, den un golpe de Estado, porque este golpe de Estado es conocido como el motín de Asnapuquio. En el motín de Asnapuquio en 1821, y estamos cerquísima a la independencia, Pezuela, Joaquín de la Pezuela, el virrey, timorato para algunos, fue destituido, nombrándose a la Serna como el último virrey del Perú. ¿Y qué decía San Martín? Yo quiero una independencia sin guerras. Por eso que San Martín lo que hace es buscar una entrevista con el nuevo virrey. Si antes lo hizo aquí en Miraflores, que fue la entrevista entre los representantes de San Martín y Pezuela, ahora como Pezuela ha sido destituido, la Serna es virrey, San Martín conversa con la Serna y lo hacen aquí al norte de Lima, en la hacienda de Punchauca. ¿Qué propone la Serna? Lo que proponía en su momento Pezuela, que era que se respetara la Constitución de 1812. ¿Y qué proponía San Martín? San Martín proponía una monarquía constitucional. Por supuesto que el resultado no hubo una satisfacción para ninguno de los dos. Los dos quedaron insatisfechos. Por eso que la Serna, consciente de que las tropas patriotas estaban cerca de Lima, dejó Lima, se fue a Junín, Ayacucho y al Cusco. Cusco será su cuartel general. Mientras que San Martín ingresa a Lima, sin haber luchado, o sea, consiguió lo que San Martín decía en un primer momento: yo voy a llegar, quiero independizar, buscando acuerdos, sin guerras. Por lo tanto, sin guerra, ingresó a nuestra capital. Por supuesto que esta declaración de independencia es, pues, llamémoslo así, una independencia a medias. Porque mientras se declara la independencia solamente Lima y Trujillo, y quizás, llamémoslo así, Amazonas, ¿no? O en este caso no era Huánuco, sino, ¿cómo fue el nombre? Tarma. O sea, el norte, todo el norte del Perú estaba independizado, pero todo el sur se encontraba en manos de los realistas. O sea, fue simplemente una declaratoria. Justamente, San Martín ingresa a Lima sin haber tenido un enfrentamiento directo. El día 15 de julio, Manuel Pérez de Tudela redacta el Acta de la Independencia, y el 28 de julio San Martín lo que hará es proclamar la independencia, ¿no? En 5 plazas contiguas al centro de la ciudad, con esas frases que ya muchos lo hemos repetido tantas veces y en tantos años: desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la causa que Dios manda. Sabemos que esa fue una declaración simbólica,
porque había que buscar cómo consolidar nuestra independencia. San Martín pidió entre los criollos reunidos en esas celebraciones a alguien que esté dispuesto a asumir la conducción de esta naciente república. Y como siempre, todo el mundo decía que sea San Martín, y San Martín aceptó, pero siendo no presidente, solamente protector. Caso contrario, por ejemplo, ocurrió en Chile, cuando en Chile San Martín propuso a alguien que asumiera. Ahí estuvo Bernardo O'Higgins, el primer presidente chileno educado en San Marcos, aquí en Lima. Entonces, San Martín, a partir del 29 de julio, es protector de la República. Será nuestro protector. Nuestro protector. Bueno, eso se me pasó, no hay problema, ya está la declaración de la independencia. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí. El protectorado. ¿Qué ocurrió en el protectorado? ¿Qué medidas se tomaron en el protectorado? ¿Qué acciones destacaron en este periodo? Primero, la formación de 3 primeros ministerios. El Ministerio de Relaciones Exteriores, que en estos días ha estado en la palestra y en boca de todo el mundo porque ha sido, entre comillas, la encargada de negociar esas famosas vacunas chinas en nuestro país. Relaciones Exteriores con Juan García del Río. Nuestro ministro de Guerra, Bernardo Monteagudo, y nuestro ministro de Hacienda hoy en día, Economía, Hipólito Unanue. Miren, y aquí se ve cómo en esos tiempos un criollo o un peruano era aquel que nacía en cualquier lugar de América o de Sudamérica, porque Juan García del Río había nacido en Colombia. Bernardo Monteagudo había nacido en Charcas, era boliviano. Hipólito Unanue había nacido en Arica, o sea, hoy en día territorio chileno. Y San Martín era argentino. Nacimos como nación y las principales autoridades que van a asumir nuestro destino eran gente que vivía, pues, o mejor dicho, en la actualidad sería gente que vivía fuera de nuestro país. Además, San Martín mandó a un comisionado, al ministro de Relaciones Exteriores, Juan García del Río, y a Paravicien, a ir a Europa a traer una misión. ¿No? La misión de ellos era traer un rey o un príncipe de cualquier casa dinástica, pero que esté comprometido con el gobierno del Perú, porque San Martín quería una monarquía constitucional. San Martín era un reformista. San Martín luchó a favor de España durante su proceso de guerra civil o estuvo en un momento del lado de este país, porque tenía ese vínculo, ¿no? No quería ese cambio absoluto y total. Algunas medidas tomadas por San Martín. San Martín dijo, después del 28 de julio de 1821, nadie tendrá la condición de esclavo en el Perú, todos quedan libres. Ahí quizás no, somos libres, seámoslo por siempre. En el papel estaba la ley, en la práctica estaba el problema. Así como cuántas leyes tenemos en la práctica, letra muerta. Creo que algunos de ustedes van a votar por primera vez y quizás tengan pues la dicha de ser miembro de mesa, que es una dicha. Eran problemas esta situación que tenemos y les prometieron, dice, vacuna, ahora dicen que no, que segunda vuelta, lo más seguro es que no les pongan. Pero ahí está nuestra ciudadanía peruana de ver cómo apoyamos con este proceso político y por supuesto que será muy complicado para todos. Bien, entonces esta ley decía ya no hay esclavos. Sin embargo, en 1854 Ramón Castilla tuvo que sacar una ley conocida como manumisión de esclavos. Y decía, pero ¿cómo va a haber esclavos si San Martín ya dijo que no hay esclavos? Sin embargo, repite, en la práctica eso no cambió. Creó la Legión de la Guardia Peruana, que vendría a ser una forma de la primera policía, una guardia, sí, una policía, y la Marina de Guerra. Ojo que Perú ha sido potencia marítima en el siglo XIX. Fuimos la primera fuerza armada que tuvo un barco vapor, que tuvimos las mejores embarcaciones. Por eso que en 1866, cuando se da el combate del 2 de mayo, Perú fue el soporte de Ecuador, de Bolivia y de Chile. El gran problema es que cuando acaba la guerra, y como Perú había financiado, no estar en una situación de bancarrota.
e Inglaterra apoya a Chile y lo moderniza. Acorazados, blindados, ¿no? Acuérdense, Cochrane en el blanco encalada, rearma la armada chilena y eso después lo utiliza contra nuestro país. Eso tiene un origen que ya después lo explicaremos. Convocó al primer congreso, ¿sí? San Martín, dentro de sus funciones, convocó a un primer congreso peruano, a un primer congreso constituyente, ya usted ya sabe la respuesta. ¿Para qué fue elegido? Una constitución. Su principal función, elaborar una constitución. Un poco para ganarse el apoyo popular, abolió el tributo indígena, como lo había hecho en su momento Tupac Amaru y Lamita, aunque esto fue también simbólico. Anulas el tributo, pero a los pocos meses creas la contribución personal, que viene a ser lo mismo. Suprimió las aduanas terrestres que también habían provocado los reclamos airados, básicamente los comerciantes de las zonas internas de los departamentos. Todo aquel que tenía título de marqués, duque, barón, conde, que eran títulos nobiliarios españoles, van a ser cambiados, van a ser sustituidos por un título peruano, la Orden del Sol. No sé si hasta ahora, bueno, en los últimos meses no ha habido tampoco en los últimos años, pero hace varios años el Congreso siempre homenajeaba a alguien que venía desde afuera y le entregaba una medalla que decía la Orden del Sol. Esa orden fue creada bien desde tiempos del protectorado. Eso sí, la Biblioteca Nacional, la libertad de imprenta o la libre expresión como se conoce, y la Sociedad Patriótica de Lima es la que va a apoyar las ideas de San Martín. Ojo, porque ahora, a inicio de la República, tenemos dos corrientes. Ya no son reformistas ni separatistas, ahora son monárquicos o conservadores y los republicanos. La Sociedad Patriótica es la que apoya abiertamente a los monárquicos y quienes o qué proponen estos monárquicos, la monarquía constitucional, por eso que Juan García del Río había ido a traer a un rey. Mientras que los republicanos son los que proponen el inicio de una república y desprenderse absolutamente de España, y Faustino Sánchez Carrión, Manuel Pérez de Tudela, Francisco Javier de Luna Pizarro y otros peruanos son los republicanos. Inclusive aquí vemos al primer presidente del Congreso. Por eso que veremos que San Martín se va del Perú y buscaremos el motivo del por qué esa decisión. San Martín, después de haber tomado esas medidas, ¿ya? Y regreso aquí, convocó un Congreso Constituyente para que elabore una constitución. Este primer Congreso peruano era de corte liberal. O sea, sus ideas de este Congreso, en su mayoría, eran republicanas. Y la idea de San Martín era monárquica, o sea, contraria, no tenía el respaldo necesario. Por eso que viaja al norte, a Guayaquil, que era peruano, en búsqueda de un sostenimiento, de un apoyo tácito de Bolívar para poder desarrollar su proyecto monárquico en el Perú. Sin embargo, Bolívar era un fiel defensor de la República. Por eso que este encuentro fue un fracaso. Además, Bolívar fue muy habilidoso, que ni bien pisó tierra, San Martín le dijo, bienvenido a la Gran Colombia. ¿Cómo que la Gran Colombia si Guayaquil era peruano? Sí, Guayaquil se anexó a la Gran Colombia por ese principio de la libre determinación de los pueblos. ¿Lo incentivó quién? Bolívar. Igual va a ocurrir con el Alto Perú. El Alto Perú, que formará la República de Bolívar, después se separa el Perú para formar la República de Bolivia y colocar Bolívar Santa Cruz, no se me fue el nombre, quien será su primer presidente, Antonio José de Sucre, muy amigo, muy cercano de Bolívar. Ya veremos algunas acciones más que tomará Bolívar en su momento. Entonces, esta entrevista fracasó. Por eso que San Martín regresa al Perú. Al regresar al Perú,
y siendo consciente que no tenía el respaldo ni de Bolívar ni del Congreso peruano, instala el Congreso peruano y se va del Perú, porque sabía que su proyecto no tenía el respaldo necesario para poder ser instaurado. El primer Congreso peruano funcionó entre 1822 y 1823, solamente un año y 2 meses aproximadamente. Este Congreso peruano, ¿no?, estuvo presidido por Francisco Javier de Luna Pizarro. Y Francisco Javier de Luna Pizarro, si lo vemos por aquí, aunque está muy pequeñito, Francisco Javier de Luna Pizarro era un republicano. Por lo tanto, era un Congreso, llamémoslo así, opositor a las ideas de San Martín. Este Congreso peruano, porque dice Congreso Constituyente, elaboró nuestra primera Constitución. Se promulgó para 1823. Vamos a tener nuestra primera Constitución. Y este Congreso era consciente. Tenemos todo el norte libre, pero el sur ocupado. ¿Cuál es la principal misión de este Congreso? No solamente elaborar una Constitución, sino enfrentarse a las tropas españolas que quedaban en el Perú. Por eso que se nombró una junta gubernativa. Lo voy a explicar con mayor detalle en la siguiente diapositiva. Durante la Asamblea Constituyente, sí, se le agradeció a San Martín, se le dio el título de generalísimo y una pensión vitalicia de por vida. Creo que se lo mereció, a pesar de sus ideas contrarias. Se suprimieron los títulos de Castilla, ya no valen los títulos españoles, o sus equivalentes sanmartirianos. En este caso se desconoce la Orden del Sol para aquellos que habían recibido el título. Se desautoriza a García del Río y a Paroicien para no traer a ningún ni príncipe, ni rey, ni una autoridad monárquica en el Perú. Se aprobó nuestra Constitución y se eligió el sistema republicano. Bien, no te olvides aquí, y lo dice, la Junta Gubernativa. Vamos a ver qué era una Junta Gubernativa. Ese primer Congreso es quien elige a una Junta Gubernativa. Esta Junta Gubernativa, que estaba presidida por José de la Mar, por Manuel Salazar, que es representante del Congreso, y Felipe Antonio de Alvarado. Los tres forman esta Junta de Gobierno. ¿Cuál es el objetivo de esta Junta de Gobierno elegida por el Congreso? Expulsar y consolidar la independencia del Perú. Para ello, estos peruanos, aunque algunos eran inclusive de origen español, estos peruanos decidieron organizar una campaña a puertos intermedios. El objetivo, derrotar a los españoles. ¿Pero quiénes fueron derrotados? Los peruanos. Por eso que dentro de las tropas peruanas hubo un descontento y un golpe de Estado. El primer golpe de Estado en la República, el primer gobierno de facto de la República. Aquí los militares, especialmente de Santa Cruz, Antonio José de Sucre, impulsaron la destitución de José de la Mar y el nombramiento de José de la Riva Agüero como el primer presidente del Perú. Presidente del Perú. El primer presidente peruano fue como consecuencia de un golpe de Estado, de una elección basada en la imposición de la fuerza. Sin embargo, Riva Agüero, que fue elegido para enfrentarse a los españoles, también fracasó. ¿Ya? Vamos a ver. José de la Riva Agüero es el primer presidente del Perú en utilizar este famoso distintivo que hasta el día de hoy es sinónimo de ese juramento, la famosa banda presidencial. No hay que olvidar que es el primer gobierno de facto como consecuencia de un golpe de Estado y no por voluntad popular. También lo veremos en la siguiente clase. En el Perú no había voto directo. Quien elegía al presidente era el Parlamento. Promulgó, ya, bueno, ese ya es el siguiente gobierno, así que no lo voy a tocar. Riva Agüero. Riva Agüero, como estaba ya en la diapositiva anterior, fue presidente producto de un golpe de Estado.
¿Cómo se llamó ese golpe de Estado? También pregunta varias veces. El famoso motín de Balconcillo. En el motín de Balconcillo, el 28 de febrero de 1823, el Congreso nombra al primer presidente del Perú. ¿Qué hizo Ribagüero? Formó la escuadra peruana, pero para formar y modernizar los ejércitos, ¿quién estaba dispuesto a darnos dinero? Inglaterra. Inglaterra realiza el primer empréstito, o sea, vamos a comenzar a tener deuda externa, ni bien nacemos como una nación libre. Llegó Antonio José de Sucre para apoyar a Ribagüero en su lucha contra los españoles. Sin embargo, Ribagüero, que dirige la segunda campaña a puertos intermedios, también fracasa, será derrotado. Por eso que el Congreso peruano, que lo había nombrado presidente, lo destituye. Lo destituye. Pero Ribagüero hace caso omiso a esa destitución y Ribagüero se va a ir al norte, ¿no? Se va a dirigir al norte, ¿dónde? Trujillo. Ahí tendremos un presidente, el presidente de Trujillo, Ribagüero, y en Lima el Congreso nombra a Torre Tagle. Torre Tagle en Lima, Ribagüero en Trujillo. Ese era el caos político que vivía el Perú. Ante ese caos político, se va a invitar a Bolívar a venir al Perú. Bolívar venía de una, de una campaña plasmada de victorias. Inicia, por ejemplo, su prédica con su famosa Carta de Jamaica, donde él dice y da a conocer su punto de vista, especialmente de unir Latinoamérica. Quería formar una federación de los Andes, por eso que comienza independizando Panamá, Colombia, ¿no? Venezuela, Quito, ¿no? Todas ellas durante 3 años logró independizar, formó la Gran Colombia. Acuérdense que la Gran Colombia era Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador, la Gran Colombia. Y lo consigue pues en base a 3 batallas: Boyacá para Colombia, Carabobo para Venezuela y Pichincha para el Ecuador. Inclusive en Pichincha ya participa apoyando este proceso unas tropas peruanas. ¿Por qué llega Bolívar al Perú? Bolívar llega primero por un caos reinante en el Perú. ¿Ya? En el Perú habían 2 presidentes que luchaban entre ellos por legalizarse, llamémoslo así, algo que ustedes han visto hace muy poco cuando había una lucha por el poder. Bolívar llega al Perú y recibe del Congreso el cargo de dictador. Le dicen: Bolívar, ¿qué es lo que usted necesita para poder terminar de consolidar y tranquilizar al Perú? Quiero amplios poderes. Entonces, dictador supremo de la República, el propio Congreso, dictador supremo, como si fuese la época de Roma, donde había dictadores. Dictador supremo. Ribagüero, ante la presencia de Bolívar, busca conversar con la Serna en cómo existe este problema en el Perú. Igual que Torre Tagle. Torre Tagle también, ante la presencia de Bolívar, busca pactar con la Serna. Al final, todo el mundo conspiraba. Por eso que los 2 van a ser deportados y uno ejecutado. ¿Por qué llega Bolívar? Por invitación del propio Congreso peruano. Hubo una comisión de invitación, así como vemos cada 28 de julio, cuando el Congreso sale una comisión de invitación y va al Palacio de Gobierno y dice: presidente, ¿puede usted venir al Congreso? Igual ocurrió aquí. Faustino Sánchez Carrión y Joaquín Olmedo fueron a la Gran Colombia a traer a Bolívar. Bolívar llegó el 1 de septiembre de 1823, lo que hizo es pedir amplios poderes, y lo que pidió es algo peculiar: que la constitución que había sido aprobada no entrara en vigencia. Nuestra primera constitución peruana nunca entró en vigencia, o si la tuvo fue un corto o un periodo muy corto, muy breve. Ya con los amplios poderes, el propio Bolívar nombró como su secretario general a quien lo acompañará en todos esos años, el famoso Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán. Bolívar decidió establecer su cuartel general
primero en Pativilca y después en Trujillo para iniciar toda una ofensiva hacia el sur, donde se encontraban todavía los españoles. Finalmente, la independencia del Perú. La independencia del Perú, que había sido o fue un periodo de casi 3 años de luchas internas, llega a su fin con la consolidación lograda por Bolívar, tanto en Junín como en Ayacucho. Por eso que en 1824 es la fecha en la cual se consolida nuestra independencia. Primero, la batalla de Junín. La batalla de Junín fue una victoria que se logra de forma inesperada, ya que después de 3 horas de lucha, Guillermo Miller, pidió a la caballería la retirada de las tropas peruanas, de las tropas patrióticas. Sin embargo, Andrés Errázuriz e Isidoro Suárez lograron dar una contraofensiva de atacar a las tropas españolas. Esta batalla de Junín fue conocida como la batalla de sables o batalla sin humo, y donde se logra una victoria gracias a los famosos húsares de Junín, ese batallón dirigido por Errázuriz y Isidoro Suárez. Por eso que históricamente hasta la década del 90, los húsares de Junín era la guardia oficial que tenía el Palacio de Gobierno. El 9 de diciembre se produjo la batalla de Ayacucho, donde estará presente no solamente Bolívar, sino también el propio virrey, aunque Bolívar de a lejos observará el enfrentamiento. En esta batalla de Ayacucho, el triunfo será peruano en Pampa de la Quinua. Con este acontecimiento, el virrey La Serna, Canterat, Valdés, ¿no?, junto con la militancia, en este caso Sucre y otros más peruanos, van a ponerse de acuerdo para poder firmar esta famosa capitulación, la capitulación de Ayacucho, que más que un reconocimiento de nuestra independencia, va a ser un documento bastante criticado en su momento y por supuesto que analizado en tiempos modernos como un acuerdo, llamémoslo así, lesivo para el Perú. ¿Por qué lesivo? Me dirán algunos, profesor. Primero, si un país gana, ¿tendrá que poner sus condiciones? Sí. ¿Impone lo que más le conviene? Sí. ¿Podrá reconocer algún tipo de beneficio al derrotado? Casi nunca. Si no, no habría pues una firma. Sin embargo, en esa capitulación de Ayacucho hay algunos acuerdos, llamémoslo así, que a veces provocan pues cierto malestar, ¿no? Para no decir quizás una palabra mucho más fuerte. Por ejemplo, los militares españoles que fueron derrotados en Ayacucho tenían 2 opciones: regresar a su país, que el Perú les pagaba todos los viáticos hasta que llegaran a su país, o quedarse e integrar el ejército peruano, bueno, el futuro ejército peruano. Muchos optaron por quedarse dentro de las tropas patriotas. Las propiedades de los españoles no podían ser confiscadas, no podían ser embargadas. Ese acuerdo estaba tácitamente va a prohibir que se pueda expropiar. Los gastos que España había tenido en este conflicto, Perú lo asume como deuda. Y la participación de las tropas patriotas de otros países será compensado con dinero. O sea, al final, un acuerdo poco creíble en su momento. Y finalmente Bolívar. ¿Por qué fracasa el proyecto de Bolívar? Porque decíamos que Bolívar quería tener una federación donde él quería tener el mando, la famosa Federación de los Andes, unir Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Por eso que habrá en 1826 un congreso en Panamá que fracasa, porque nadie quiso darle todos los poderes absolutos a Bolívar. Por eso que Bolívar no solamente se vengó contra San Martín quitándonos Guayaquil, sino después nos arrebata Bolivia, y el primer país que nos declara la guerra y que nos quería quitar Tumbes, Jaén y Maynas es Bolívar cuando era presidente de la Gran Colombia.
Bien, chicos, vamos a trabajar nuestra separata. Quizás por ahí alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Quiénes eran los liberales, Mireia? Los liberales, dijimos, eran aquellos que eran partidarios de la República. Y aquí me dice, ¿fue traicionado Tupac Amaru? Me dice Alcides, sí, fue traicionado, especialmente por los aymaras, ya que aquí hay un conflicto, y llamémoslo interregional, entre los quechos y los aymaras, y muchos dicen que eso fue un problema que tuvo Tupac Amaru de querer expandir el movimiento cuando pudo haber centralizado solamente en sus intereses, que era, en este caso, los intereses de los quechuas. Bien, chicos, vamos a la primera pregunta. Una alternativa de Faustino Sánchez Carrión, el famoso solitario de Sayán. 2, la alternativa A, Francisco Javier de Luna Pizarro. 3, la alternativa B, Fernando de Abascal, el defensor, el último defensor de la monarquía española. 4, la alternativa E, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 5, la alternativa A, José de la Mar, que después se convierte, y lo vamos a ver en la siguiente clase, en el primer presidente constitucional del Perú. 5, dijimos 5A, José de la Mar. 6, la alternativa E, José de la Serna. 7, la alternativa C, Juan Santos Atahualpa. 8, la alternativa C, la conferencia de Punchauca. 9, la alternativa E, José Baquejano y Carrillo. 10, la alternativa C, la ejecución de Juan de Arriaga, hecho por Tupac Amaru. Evaluación 1, alternativa C, Trujillo. 2, la alternativa E, Joaquín de la Pezuela. 3, la alternativa C, la expedición de Álvarez de Arenales, que provoca justamente ese famoso motín, el motín de Asnapuquio. 4, la alternativa C, Juan García del Río. 5, la alternativa A. 6, la alternativa D, C y D, Francisco de Miranda. 7, la alternativa D, el aumento de la alcabala y las tasas aduaneras, fue uno de los pretextos que toma Tupac Amaru. 8, la alternativa C, la redacción del Acta de la Independencia. 9, la alternativa E, el corregidor. Y 10, la alternativa D, la anulación de la esclavitud y el tributo indígena. Bien, chicos, nos vemos. Cuídense. Buenas tardes para todos. Hasta la próxima, chicos. Cuídense. No se ve.